yo también estoy bien con mis invitados, sobre todo cuando nos vienen y nos visitan desde RBH Global. Jorge Sández, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenido. Muy bien. Gracias. Siempre nos contáis cosas que nos interesan, cosas que son necesarias para vivir actualizados en el día a día. No hay que vivir, yo siempre me decía una profesora, qué atrevida es la ignorancia. Y hay que ser un poco menos ignorantes. Eso es. Porque nos van a engañar menos, ¿no? Totalmente, claro. Totalmente. Hay que estar al tanto de las novedades. Y ellos nos traen desde RBH Global muchísimas novedades. En este caso no vamos a hablar de un caso particular, de una consulta de un telespectador, sino que vamos a hablar de ese paquete de medidas fiscales que se aprobaron hace tan solo unos días, el 21 de noviembre, en el Congreso. Pero tenéis que estar muy atentos a en qué consiste cada paquete, cada medida, si realmente están aprobadas y cuáles son las que se han desechado. Estaréis de acuerdo con algunas y con otras supongo que no. ¿Qué significa exactamente, en qué consiste este paquete de medidas fiscales? Pues efectivamente, nada, venimos a hablar de actualidad hoy, ¿eh? Y es que, pues eso, el pasado 21 de noviembre se aprobó un paquete de medidas que al final pues vienen de algún modo a reformar un poco el sistema tributario nacional. Dice el legislador que esto es, pues primero, para adaptarse a las directivas europeas y a las necesidades económicas actuales. Y además, por el camino, pues la estimación es que se aumente la recaudación en alrededor de 8.000 millones de euros al año. 8.000 millones es un para montón. las arcas públicas. Es un montón de dinero. Pero bueno, de todos modos, lo que bien apuntabas, ojo porque de momento hay que cogerlo todo con pinzas, ¿vale? Esto está aprobado en el Senado, ahora, pues como cualquier ley para continuar su tramitación, en el Congreso, ahora debe ir al Senado, sí. Y ahí es donde es posible que reciba ciertas enmiendas que de nuevo deben regresar al Congreso, ser votadas, con lo cual hasta que no se publique en el BOE, que esto todavía tardará un poquillo, pues es verdad que todo con mucho cuidado. Bueno, os iremos informando también aquí en Ocho Mangas y León. ¿A quiénes afectan exactamente este paquete de medidas? Pues por un lado afecta a las personas físicas y por otro lado a las empresas. Entonces, desde el punto de vista que a lo mejor toca más a la gente, que es el de las personas físicas, lo primero afecta a la declaración de la renta. ¿En qué aspecto? Pues en lo que se llama la base imponible del ahorro, que es la que grava las ganancias de capital. Ejemplo, pues yo vendo una vivienda, esa ganancia que yo tenga por la venta de la vivienda, pues tributará en la base imponible del ahorro. ¿Y cómo queda modificada? Pues el último tramo, que es el de las ganancias a partir de 300.000 euros, se modifica y pasa a tributar, en lugar del 28%, como estaba ahora, pasa al 30%. Pero me dices en el último tramo. El último tramo, eso es. Solo las ganancias patrimoniales superiores a estos 300.000 euros, ¿vale? Las que estén por debajo, de momento se mantienen igual. Y ojo, porque es verdad que este paquete de medidas fiscales va a tener un nuevo impuesto indirecto que va a afectar a aquellas personas que utilizan cigarrillos electrónicos, es decir, los vapeadores. Los clásicos vapeadores, ¿De efectivamente. qué manera? Eso es. Pues ojo aquí los fumadores de los vapers, efectivamente, porque por primera vez pues, se regula un nuevo impuesto para este tipo de dispositivos. Entonces, aquellos líquidos que contengan una concentración de nicotina superior a 15 miligramos tendrán un impuesto de 15 céntimos por mililitro. Y los que contengan un poquito más de estos 15 miligramos, pues el impuesto en ese caso será de 20 céntimos por mililitro. Bueno, esto en cuanto a esas medidas que afectan a las personas físicas, a muchos de vosotros. ¿Y para las empresas les afecta estas medidas? Para las empresas, eso es, también tiene lo suyo para las empresas, porque en primer lugar pues, se transpone finalmente una directiva europea por la cual se establece un tipo de tributación mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades para aquellas empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales, ¿vale? Es mucho dinero, pero bueno, seguro que alguno lo está viendo y le puede afectar. Y después también se crea un nuevo impuesto para la banca, que es verdad que tiene una duración determinada de 3 años y que lo que hará será gravar los intereses y las comisiones que perciben con un tipo progresivo que irá desde el 1 hasta el 7%, pues eso, en función del importe que perciban. Durante 3 años, efectivamente. Esa subida progresiva. Eso es. Hablamos de subidas, hasta ahora hemos hablado de subidas, pero no todos son subidas. Eso es, hay que dar buenas noticias también. Jorge, danos buenas noticias, sobre todo a las pymes que lo necesitan. Sí, correcto, además son el grueso del tejido empresarial de nuestro país, ¿no? Y es verdad que por suerte pues van a ver un poco reducido su tipo del impuesto sobre sociedades.
¿De qué manera? Pues en primer lugar se va a crear un microtramo, vamos a llamarlo así, por el cual los primeros 50.000 euros de beneficios progresivamente irán tributando cada vez menos para en 2027 tributar al 17% anual y después para lo que son pymes, digamos, las que facturen menos de 1 millón de euros anuales, que hasta ahora tributan al 23%, progresivamente irán tributando cada vez menos hasta tributar en 2027 al 20%, y las que facturan entre 1 millón de euros anuales y 10 millones, que de momento estaban en el tipo general, que está en el 25%, pues también poquito a poco irán pagando cada vez un poquito menos, hasta situarse también en el 20%, pero en su caso, pues un poquito más adelante, en 2029. Habría que escucharle a ellos, Eso es. A los empresarios, si para ellos es suficiente o A ver necesitan qué les más parece. medidas de alivio. Esas son las medidas que ya se han aprobado en el Congreso, que como decía Jorge, ahora tienen que aprobarse en el Senado. Bueno, en fin, todavía queda un proceso un poco largo. Pero ¿cuáles son las medidas que no se aprobaron en el Congreso? Que también nos interesa. También nos interesa, efectivamente, porque además, bueno, eran alguna de ellas pues algo polémica, además nos tocaban de cerca, yo creo que a todos, ¿no? Y la primera de ellas, que fue en su día la más sonada, es que finalmente no hay un aumento de tributación, o no está previsto, al diésel para equipararlo al de la gasolina. Eso pues quizá es el que más nos puede interesar a todos. Después, el alquiler de los pisos turísticos, que hasta ahora tenía un IVA del 10% y se pretendía subir al 21%, de momento, eso es, se mantiene en el 10%, y no se crean ni impuestos nuevos para las herencias, que también es muy importante, ni se comienzan a gravar, que también estaba pensado, los seguros médicos. Eso, privados. Eso es, queda como hasta ahora. Bueno, los seguros de salud privados no van a tener nuevos gravámenes. Me he quedado con la del diésel. ¿Eso significa que no va a subir el diésel, Jorge? Bueno, sí, no. ¿Cómo bueno? Claro, a ver, acabamos de decir que efectivamente en el paquete de medidas estaba pensado la posibilidad de equiparar el diésel a la gasolina. Bueno, eso no se aprueba. ¿Qué pasa? Como en toda la política, pues al final... Hay letra pequeña, eso es, eso es. En la política, pues al final, para aprobar este tipo de paquetes, sobre todo cuando tocan tan de cerca al ciudadano, digamos, pues siempre hay que hacer pactos y compromisos. Y uno de los compromisos que adquirieron diferentes partidos políticos, pues es el de impulsar un nuevo impuesto energético y de hidrocarburos. Con lo cual es posible que, aunque no sea a través de este paquete, quizá más pronto que tarde, ¿vale? Y a lo mejor de manera indirecta, pero veamos aumentado el precio del combustible en general. Bueno, conclusión, el paquete de medidas que busca equilibrar, podemos decirlo así, el sistema tributario español con subidas para ciertos grupos y alivios fiscales para otros, por ejemplo las pymes. Se ha aprobado en el Congreso, ahora tiene que ir al Senado. Es decir, que esto no es definitivo. Correcto. Vamos a ver las enmiendas del Senado y una vez que se apruebe todo, ya es cuando... Vuelve al Congreso, se votan esas enmiendas, pero ahí sí que ya no tiene que volver al Senado. Entonces, lo que salga del Congreso, si después el rey finalmente lo sanciona, pues se publicará en el BOE y eso sí que ya será definitivo. ¿Eso cuándo será aproximadamente? ¿Tenemos fecha? No, pero bueno, quizá para primeros del año que viene pueda estar. Para enero, entonces, ¿no? Sí, por ahí. Enero, febrero. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. El lunes es festivo. Uy, el lunes descansamos todos. El lunes no venimos. Algunos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.